Bueno chicos, vamos a comenzar hoy día en el tema de comunicación con lo que es la conversación. Este es un tema que no hemos tratado en clase, así que tienes que estar atento. Es sencillo. Mira este chiquito, está solo, caminando, cabizbajo, no tiene con quién conversar, es decir, no tiene con quién dialogar. Para que se produzca una conversación, mínimo, tiene que haber dos personas. Una conversación puede realizarse grupal también. No se puede realizar de manera individual. La conversación es un proceso de intercambios informales de reflexiones y sentimientos. Es decir, cuando estás en casa, por ejemplo, y le preguntas a mamá, a papá, si puedes hacer tal o cual cosa, y ellos te responden que no, y tú le dices, pero ¿por qué? Por tal cosa. Eso es una conversación. En una conversación tienes que estar atento a lo que el tema que estás realizando. Es decir, si estás conversando con alguien, tú no vas a estar pensando en otra cosa. En una conversación siempre tiene que haber un respeto, sobre todo si es grupal, es decir, siempre esperar el turno y no acaparar la conversación. Hay personas que pueden hablar y no dejan a la otra participar. Eso ya no es conversación, es un monólogo. La conversación es una actividad comunicativa oral en la que dos o más hablantes se alternan los papeles de emisor y receptor y negocian el sentido de los enunciados. Te explico. Tú sabes que la comunicación es un proceso de intercambio de mensajes y hay un emisor y un receptor. En la conversación, estos roles, estos papeles se cambian. Primero hablo yo, tú me escuchas, tú me respondes, entonces yo te escucho. Paso de emisor a receptor, lo mismo que tú. Y cumple las siguientes funciones en la conversación. ¿Para qué sirve? Son la base de la construcción de una relación. Para que una relación interpersonal pueda desarrollarse, tiene que haber comunicación. Vale decir, una conversación. Tienes que relacionar tus ideas de manera tranquila. Sirve para intercambiar información. En una conversación, tú puedes intercambiar información con la persona. Puedes nutrirte de lo que ella te dice y tú nutrir a esa persona con tus aportes. Satisfacen las necesidades participativas. Toda persona necesita relacionarse con otra y la conversación es una manera esencial de hacerlo. Influye en la conducta de los sujetos participantes. Es decir, si una conversación comienza a subir de tono, comienza a ser más violenta, esta conversación pierde sentido. Entonces, si una persona se acostumbra a hablar o a intentar una conversación de manera violenta, es que es una persona violenta. La conversación puede ser espontánea, es la forma más común y esencial y puede adoptar el intercambio verbal. Por ejemplo, como ya te dije antes, cuando estás en casa y le pides algo a mamá o papá, esa es una conversación espontánea. Tú le pides algo y no, es decir, tú no estás pensando media hora antes, a ver, ¿cómo voy a conversar? Voy a repetir tal o tal cosa, no tengo un guión, sino lo que quiero expresar en ese momento lo digo, pero siempre piensa antes de hablar. Es una conversación espontánea. Además, existen otras clases de conversación, como la discusión, cuando estás analizando un tema en especial. Ojo, la discusión no es lo mismo que decir una pelea. Cuando seguramente has escuchado decir, ellos están discutiendo, no significa que estén peleando. La discusión es un intercambio de ideas, están discutiendo un tema.
el debate. Tú has visto cuando hubo elecciones y todos los postulantes se someten a una serie de preguntas y se contestan entre ellos. Es un debate. Y la entrevista es una forma de conversación ya más elaborada, es decir, tú ya sabes de antemano lo que quieres preguntar. Ahora, recientemente las tecnologías de la información y comunicación, es decir, las TICs, han creado géneros de conversación nuevos, con características propias, como los chats, los foros de discusión, y lo que estamos usando en el aula, ¿no? El uso del WhatsApp. Ese es un tipo de conversación. La conversación es de turnos, es decir, se deben respetar los turnos. Nadie puede hablar. Por ejemplo, fíjate acá. Acá el señor está realizando una conversación. Pero profesor, ¿con quién? ¿Con el teléfono? No, con la persona que está al otro lado de la línea telefónica. Y el niño no puede interrumpir. En una conversación siempre tienes que mantener un tono adecuado. No es necesario gritar para hacerte escuchar. Mira, fíjate este esquema, ¿ya? La conversación es un diálogo lingüístico y social. Lingüístico es decir que tiene un idioma, y social donde nos relacionamos con nuestros semejantes. Es de tipo ocasional, cotidiana, puede ser un discurso, una conferencia, puede ser oral o escrita. Oral puede ser presencial, es decir, una persona frente a otra, por teléfono, ese es oral, y escrita es en chat. Recuerda que la conversación es un proceso de integración. Una sociedad que no conversa no es una sociedad que progresa.